Bienvenidos a Construyamos Mejor, yo soy Jennifer Hidalgo y hoy me acompaña el ingeniero Miguel Cruz, profesional distinguido de este 2025. Don Miguel, bienvenido a Construyamos Mejor, gracias por acompañarnos y muchas felicidades por ese reconocimiento tan merecido. Me encantaría que hoy empezáramos a recordar un poco sus inicios, por allá de 1978 en la Universidad de Costa Rica. Sí, en realidad empezó antes. Ajá. ¿Verdad? Bueno, mi nombre es Miguel Cruz Azofeifa y digo el segundo apellido porque si no mi mamá me hubiera reclamado. Muy bien. Y yo empecé en esto en realidad en 1973, cuando estaba saliendo del colegio. Me tocó vivir en San Ramón, mi ciudad donde nací y me crié, sentir el terremoto de Tirarán. Fue tan fuerte que cuando me levanté en la mañana me fui a la Biblioteca Pública de San Ramón y me encontré un libro de Richter. Y me puse a leerlo y me di cuenta lo que era magnitud e intensidad. Dije, no, esto me gusta, probablemente voy a estudiar esto. Y ya luego entré a la universidad, me gradué como ingeniero civil. Mi punto de más gusto eran los temas que tenían que ver con la dinámica, por eso estudié dinámica estructuras y luego me gradué en el 78 con una tesis que hice con don Jorge Gutiérrez de grata memoria y luego me tocó hacer una maestría, luego ser profesor, luego otra maestría, luego un doctorado y ahí he estado en ese plan de estar atento a lo que es la ingeniería estructural y la seguridad sísmica. Para esos años, don Miguel, pasaba por su mente que más allá de una herencia de estructuras sólidas, por decirlo de alguna manera, iba a dejar su carrera una parte de un legado, más allá de todas esas grandes obras. Bueno, en realidad nunca lo pensé así, ¿verdad? No se lo imaginaba. No me lo imaginaba. Nosotros hacíamos ingeniería y cuando hacemos ingeniería en la oficina, yo les digo a los muchachos, miren, nosotros no hacemos improvisación, todo lo tenemos que justificar, todo tiene que tener un análisis y con ese análisis un tipo de salida, ¿verdad? Porque la profesión es así. Ayer oía a un ingeniero decir que la ingeniería no es una ciencia exacta, ¿verdad? Es una copicalación de diferentes ciencias que se unen para dar un resultado y tenemos siempre un nivel de incertidumbre en lo que hacemos. Ahora, yo no creí que fuera a llegar a tener este tipo de cosas al final de mi vida profesional, porque simplemente lo hacía, era una cosa de hacer y hacer y hacer, y sin pensar qué más podía eso significar y llevarme. Usted ha desarrollado proyectos de puentes, de iglesias, de hospitales. Hablemos de lo bueno y las cosas que dejan experiencia, como decíamos Sí. fuera de micrófonos, ¿verdad? Para Sí. no decirlo no tan bueno. Sí. ¿Cuáles obras recuerda usted con alguna característica especial que lo hace recordarla con cariño y cuáles le dejaron algún tipo de experiencia de estas que también son parte de esa vida profesional? Bueno, si nos vamos a la parte patrimonial, que es una cosa que me gusta mucho por estar estudiando también la historia, yo soy aficionado a estar revisando cosas de historia. Y cuando veo una obra patrimonial me pongo a pensar todo el esfuerzo que hicieron los ancestros nuestros para construirla y que merece ser restaurada. De hecho, una vez usé una frase que Monseñor Arrieta la usó para restaurar iglesias. Si los abuelos pudieron construirla, nosotros podemos restaurarla y mantenerla. Y Monseñor Arrieta la usó. Entonces yo en iglesias tengo una gran cantidad de restauraciones, ¿verdad? Como por ejemplo la iglesia de San Ramón, la primera que hicimos, la iglesia del barrio San José de Alajuela, que la dañó el terremoto de Alajuela de 1990. Eso en patrimonio. En restauración de obras, la primera que me tocó hacer junto con otros profesionales que nos ayudaron mucho, tanto en el estudio universitario como en la otra empresa con la que yo trabajé al inicio, del cual fui socio de otros dos compañeros que se llamó ERI LSA, reforzamos el Hospital México.
El diseño del Hospital México es nuestro y después se ejecutó y ha sobrevivido bien a los terremotos después de su refuerzo. Eso en hospitales y en puentes, ¿verdad? El primer puente que me tocó diseñar fue el puente de Quebrada Salitral, el que está en la ruta 27, llegando a Orotina. Fue un arreglo que hicimos con una de las empresas consultoras del país y hicimos ese puente. Es un puente bien alto, tiene como 100 metros de alto y 120 metros de largo, ¿verdad? ¿Y cuáles experiencias han sido la parte de responsabilidades y de cosas que lleva un trabajo de proyectos tan grandes como los que usted desarrolla? Uy, bueno, el más complicado, el que estuve involucrado, fue en el Hospital de Alajuela, ¿verdad? Y cuando nos contrataron para hacer el estudio del Hospital de Alajuela, nos mandaron el estudio de suelos. Y el estudio de suelos hecho por una empresa muy reconocida en Costa Rica decía que el rechazo estaba a 8 metros de profundidad. El rechazo es el punto aquel donde ya el penetrador, el muestreador ya no penetra. Y entonces me digo para mí mismo, no puede ser que en Alajuela tengamos un rechazo a los 8 metros, porque cuando en San José tiembla .15, en Alajuela es .20, y cuando en San José tiembla .08, en Alajuela es .15. O sea, Alajuela no puede tener una amplificación sísmica cuando tiene un suelo tan rígido y apenas con 8 metros de espesor. Entonces hablé con un amigo nuestro, don Sergio Sainz, de Ingeotec, y le dije, mira Sergio, ¿por qué no haces un trépano a esa parte de 8 metros donde rebota? Y le das a ver qué hay ahí abajo. Y de veras, le dio y eran como 4 o 5 metros de suelo duro, pero después había 30 metros de arcilla normalmente consolidada, esa arcilla suave. Entonces esa arcilla suave es la que se encargaba de amplificar el registro. Después hicimos unas pruebas de amplificación dinámica y todo resultaba que sí, que era eso. Entonces diseñamos el hospital, el antiguo, el diseño anterior. Después ese diseño lo desecharon. Lo desecharon y entonces decidieron pasarlo para la parte superior, donde se encuentra ahora. Resulta que me contrataron para ser asesor de la nueva dirección. Entonces Sergio me ha sugerido que en esa parte superior usara 15 toneladas por metro cuadrado, porque teníamos 8 metros, habíamos quitado 4, quedaban todavía 4 metros de suelo relativamente bueno, y pues supuestamente la capa dura esa, y después de esa capa dura la arcilla suave. Entonces yo le dije, no, digámosle a los contratistas que diseñen para 12 y que lo verifiquen, para darme un margen. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó el contratista, lo primero que perforó, encontró que la arcilla suave estaba a 2 metros de profundidad en un punto, y en otro estaba a 360. Entonces se armó la alarma y entonces empezamos a verificar qué fue lo que pasó. Entonces, junto con los administradores de la construcción del hospital, hicimos más sondeos donde íbamos a poner el hospital, y solo esos 2 puntos eran los que estaban, seguramente una burbuja o alguna cosa rara de las que tienen los suelos, ¿sí? Y entonces decidimos hacer un mat foundation. Claro, el contratista quería hacer pilotes de 30 metros de profundidad, y eso valía más de $5 millones en aquella época, 2002. Y se hizo después entonces un mat foundation que costó $2 millones más. Pero ahí no quedó el cuento, porque entonces me dijeron, bueno, entonces el responsable de esos $2 millones es usted, junto con otros administradores de la caja. Y entonces y tuvimos que demostrarlo. Entonces yo quería demostrarle a los que me estaban juzgando que el estudio de suelos original decía que el rechazo estaba a 8 metros, y por eso fue que yo tomé esas decisiones. No apareció el estudio. Se lo pedí a la compañía y no me lo quiso dar. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo una compañía de respeto de pronto va a perder un estudio a una obra tan importante como esta? Bueno, el asunto fue que logré demostrar, porque ese es el lote en Costa Rica que más perforaciones tiene como 60 perforaciones, las que se hicieron originales, las que hizo el contratista, las que hicimos nosotros y las verificaciones que mandamos a hacer después. Daba como 60 huecos. Y entonces ya me dieron por como que dice, perdonado, y entonces se construyó el hospital. Luego pues dijimos, bueno, vamos a ponerle más foundation, y los diseñadores geotecnistas decían que se iba a hundir 4 centímetros. Y yo les dije, no se puede hundir tanto, porque ya quitamos 4 metros de peso. Y si quitamos 4 metros de peso, quitamos 6 o 7 toneladas por metro cuadrado. Ahora yo le pongo un hospital de 6, queda tablas, no se va a hundir. Y de veras se hundió solo 1 milímetro. Y yo creo que ese milímetro era un error de medida.
Y ahí está el hospital. Más bien, una vez me dice un tipo, por mortificarme la vida, mire, ese hospital se está hundiendo. Dicen que está tan hundido y deformado que hasta los platos de sopa, los enfermos se riega, no pueden tomar sopa. Entonces yo me volví a ver para mí mismo, eso no puede ser, eso ya lo he medido, yo tengo los datos, usted lo que está es especulando. Como en todo, don Miguel, Sí. ¿verdad? Siempre van a haber esas historias Sí. que al final son parte de esa misma carrera. Usted me decía antes que no se imaginaba lo que venía del legado que usted nos ha dejado y que justamente con esta designación que ha tenido este año, pues se celebra. ¿Hay algún momento, un punto de su carrera donde usted haya detectado que más allá de un aporte técnico, su trabajo empieza a ser también un aporte de impacto en la vida de las personas? Sí, hay dos puntos en ese sentido. Uno es cuando me tocó el diseño del Hospital México junto con otros colegas amigos. Simplemente la OPS nos buscó para que montáramos el programa de Hospital Seguro. Y una vez fui junto con otros expertos internacionales a Chile, 2 o 3 días de reuniones solamente para definir qué era un hospital seguro y cómo se podía lograr. Entonces estuvimos hablando 2 o 3 días para decidir eso, como que era filosófico, no era nada numérico. Y se hizo eso y eso tuvo mucho impacto en la OPS, y entonces ya existe una guía de hospital seguro para toda América Latina y se han hecho muchísimos trabajos de refuerzo y de seguridad sísmica hospitalaria. Ese es uno. ¿Y por qué entré yo a eso? Bueno, porque se vino el sismo del 83, estaba yo recién entrado a la universidad y la Caja le pidió a la Escuela de Ingeniería Civil que estudiáramos hospitales. Entonces a mí me lo ofrecieron. Yo no estaba tan contento porque yo quería estudiar otras cosas como torsión, comportamiento no lineal y cosas de técnica. Y lo cogí a regañadientes. Pero resultó ser todo un mundo, ¿verdad? La seguridad sísmica hospitalaria es una cosa de muchas facetas y entonces nos dimos cuenta que eso estaba como abandonado, nadie lo sabía. Y todo lo que hicimos en la universidad y con OPS dio el resultado de Hospital Seguro en América Latina. Ese es uno. El otro fue cuando estaba una vez diseñando en Aicasacmac un edificio de 16 pisos. Y cuando terminé de diseñarlo, me dice mi jefe, Miguel, escribiste un artículo para que se demuestre por qué ese edificio quedó así. Y en aquella época el código era el del 74. Entonces yo me puse a tratar de escribirlo, pero no podía justificar cómo había sacado el espectro de diseño. Entonces me dije, si usted no puede explicarlo, es porque no lo entiende. Y si no lo entiende, entonces está malo, ¿verdad? Entonces empecé a darle vuelta y vuelta y me di cuenta que lo que el código decía era que tenía un espectro reducido por ductilidad y que con eso yo había diseñado. Pero resulta que el resultado del análisis y del diseño daba una estructura tan rígida y tan resistente que no había tal ductilidad. Entonces más bien había una sobreresistencia, que después fue otro de los temas en los que tuve que trabajar. Y entonces esa sobreresistencia hace que la estructura responda diferente a como usted se la está imaginando que va a responder. Y hay que tomar en cuenta muchas facetas del diseño. Y eso ha quedado ahora plasmado en un documento que se llama el suplemento de losas planas, que hemos trabajado varios compañeros del Código Sísmico para eso, que tiene en cuenta que la estructura usted la diseña para utilidad 3 y usted cree que la va a demandar, pero no, al final está en el rango elástico, entonces la utilidad es 1 y entonces las fuerzas no son las que usted creía. Sirven para que usted asigne resistencia a los elementos, pero para la estabilidad global no sirve. Y eso ya lo hemos comprobado en muchos casos. Justamente como líder de la Comisión Permanente del Código Sísmico, don Miguel, ¿usted siente que los costarricenses entienden la joyita que es el Código Sísmico costarricense? No lo entienden. Y le voy a decir por qué. Porque todo el mundo cree que el Código Sísmico es la receta de la seguridad, ¿verdad? Y acabo de decirlo hace un rato, nosotros suponemos una ductilidad en la estructura para diseñar las fuerzas, o para diseñar la estructura, es decir, cogemos las fuerzas elásticas y las dividimos entre esa ductilidad, más o menos. Y eso hace que la estructura incursione en el rango inelástico, es decir, que presente daño. Y ese daño es la que la termina salvando, aunque parezca contradictorio.
la gente piensa que no, que es como sismo resistente, va a aguantar aquí hasta que no pase nada, ¿no? Se puede dañar y de eso se trata para que ese daño disipe energía y la salve y no colapse, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, sí, nuestro código es reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Un día estos hablaba con un experto de Stanford y él nos decía que a él le encantaba nuestro código porque no era ninguna copia de ningún otro, era totalmente auténtico. Y eso no lo sacamos nosotros, eso lo sacaron los primeros que empezaron a montar el código. Más, cuando yo sentí el sismo de Tilarán en el 73, ya don Rodolfo Herrera andaba viendo a ver cómo iniciaba el Código Sísmico de Costa Rica. Yo era estudiante de quinto año y ya en la Escuela de Ingeniería Civil se estaba propiciando la redacción de un código. En esa parte académica, me imagino que usted se topará por ahí muchos alumnos suyos. Constantemente. ¿Verdad? En proyectos grandes. ¿Qué se siente ver ya el legado transferido a otras generaciones también? Y de repente me imagino que habrá profesionales de los cuales usted se debe sentir muy orgulloso. Sí, hay muchos de ellos que son número uno, inclusive me superan. Y cuando yo no sé algo, los llamo para que me ayuden, ¿verdad? Sí, hay muchos de ellos, ¿verdad? Y la otra cosa que pasa también es que a mí me gusta razonar las estructuras de una manera, ¿verdad? Y cuando yo veo que los que están alrededor mío la están razonando parecido, digo, sí, sirvió, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Y eso me llena de satisfacción. Es parte de complementar la profesión, don Miguel, heredar a otras personas los conocimientos. Definitivamente, eso es lo que una vez me decía un médico amigo mío. Vea, Miguel, no se queje porque lo superan. Esa es la rueda de la vida, más bien montes en ella, ¿verdad? Totalmente. Hablemos de San Ramón, porque yo sé que, bueno, esa es su tierra, una tierra de gente trabajadora, de gente de muchísimos valores, ¿verdad? ¿Qué le dio San Ramón a don Miguel? ¿Qué de todo eso que el ingeniero Miguel Cruz Azofeifa le da a Costa Rica tiene como epicentro San Ramón? Bueno, hice mis estudios primarios y secundarios en San Ramón, ¿verdad? Pero además de eso, yo de jovencillo era muy enfermizo, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo siempre digo, sí, este país me dio educación, me dio salud, después me dio trabajo, después me dio oportunidad y después me hizo servirle. Y eso es lo que realmente me gusta. En San Ramón encontré a mi esposa, ¿verdad? Con la cual creé una familia, ¿verdad? Muy linda, tengo 3 hijos y 4 nietos. Ella también es ramonense, ¿verdad? San Ramón también me hizo ser fanático del conocimiento. Es más, antes del terremoto del 73, mi mamá nos había comprado una enciclopedia de aquellas viejas de la URUS, y resulta que a mí me encantaba leer todo lo que era el funcionamiento de los motores. Y entonces en el colegio una vez di una conferencia de cómo funcionaba un motor, y a los profesores les sorprendía que un chavalillo de 4º año pudiera explicarles eso, ¿verdad? Y eso me lo daba precisamente el entusiasmo de San Ramón. Ahora, yo también estoy muy ligado a Santo Domingo de Heredia, porque mi madre era domingueña. Y entonces en las épocas de vacaciones me exportaban a Santo Domingo a ser cogedor de café junto con mi abuelo. Entonces yo también me pasé mi juventud en los cafetales, ¿verdad? A las Olimpiadas, como decía mi abuelo. Me decía, ¿qué? ¿Ya venís a las Olimpiadas? Sí, aquí estoy. Bueno, ahí te tengo el televisor listo. Y el televisor era el canasto. Entonces con eso disfruté mucho el tiempo de las cogidas de café también. Yo creo que a todos los que hemos tenido la bendición de haber conocido de una u otra forma el tema de las cogidas de café, siempre los abuelos y los papás nos dicen como si esa fuera la base para cualquier tema de trabajo, ¿verdad? O sea, sí. Cuánta experiencia, cuántos valores, cuántas cosas dejaron las famosas cogidas de café en Costa Rica. Para, no importa la profesión que usted haya elegido, siempre encuentra algo que le haya dejado. Sí, las cogidas de café nos dejaban una relación familiar muy bonita, porque nosotros trabajábamos en el cafetal todo el día. En la noche llegábamos a casa de mi abuela a trabajar en lo que se llama el barrilito,
porque yo tenía un tío que era sacerdote en la zona de Los Santos. Y entonces teníamos que preparar un juego para las fiestas patronales de uno de los santos. Y entonces en la noche nos pasábamos fabricando los famosos cigarrillos con premios, otros sin premios y así, para luego ir en esa época allá a hacer jugar el juego. Y de eso se encargaba mi abuela. La familia, justamente, ¿cuánto influye la familia en una carrera profesional exitosa? Bueno, mi mamá fue una persona muy, muy estricta conmigo. Tenía una frase muy curiosa, yo la repito, me decía: yo no nací sabiendo ser mamá, estoy entrenando con usted. ¿Verdad? Era el experimento. Era el experimento. Y entonces muchas de esas cosas de disciplina yo las aprendí de ellas y de la familia de mi papá y con mi papá. Mi abuela paterna también era una mujer muy, muy comprometida con el trabajo y con la religión. Nosotros somos de origen católico por los dos lados y ellas nos inculcaron mucho, mucho eso. Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Miguel, igual que yo. Entonces mi abuela todos los días de San Miguel me mandaba un queque, ¿verdad? Entonces yo, tiempo después, junto con mi esposa, decidimos revivir la tradición de mi abuela con un rezo y comer queque el día de San Miguel. Qué bonito, sí, es parte de... Y valores que usted crea que como familia trascienden también a la parte profesional. Uy, sí, el amor al trabajo, la honestidad, ¿verdad? Yo no he visto a ninguno de mis familiares hacer ningún tipo de chanchullo, ¿verdad? No los he visto. Todos son muy trabajadores, ¿verdad? Tenemos defectos como todas las familias, ¿verdad? De un tipo o de otro. Pero sí, en general, ese fue el legado que nos dejaron. Mi papá fue maestro de escuela a los 19 años. Fue de aquellos famosos maestros del Instituto Nacional del Magisterio. A él le tocó vivir el terremoto de Jicaral en Jicaral, cuando se dio el terremoto de Sámara en el año 50. Ejercía en esa zona. Sí, y entonces él nos contó cómo fue el terremoto y fuimos una vez a Jicaral, al lugar. Por cierto, Jessica Quesada, que es de Jicaral, nos ayudó a conseguir lugar allá y fue toda una experiencia, ¿verdad? Y entonces yo me puse a hacer un cuento sobre lo que pasó con mi papá. A mí me gusta escribir cuentos también. Otro tío mío que se llamaba Bolívar Cruz fue también maestro y nos enseñó muchísimos valores. Él fue uno de los fundadores del Infocop, ¿verdad? Y un hombre muy honesto, muy recto, muy trabajador, heredado de mi abuela, por supuesto, ¿verdad? Y de la abuela, mis paternos, mis abuelos paternos. Bueno, y en una carrera como esta y con los proyectos de tan alto nivel que usted manejó, esas responsabilidades quitan tiempo también. Quitan tiempo y sueño. Claro, y cómo equilibrar eso con el tiempo en familia, por ejemplo. Sí. ¿Cuál ha sido su receta para sacar los dos grandes proyectos adelante? Bueno, es difícil decirlo porque no tengo receta, pero los proyectos generalmente quitan mucho tiempo y mucho sueño, porque después de que se diseña un edificio o un elemento, yo sigo dándole vuelta y vuelta. A veces me despierto en la noche y me acuerdo que falta resolver aquel o cual detalle. Un día esto me pasó una situación similar. Estaba en la oficina diseñando un puente que tiene un sistema de bastiones prefabricados. Y ahora que andaba en Limón me di cuenta de que no, que ese bastión prefabricado así no puede funcionar porque se va a descodalar cuando lo empujen lateralmente. Y entonces vengo y se lo comento a los muchachos. Y me dicen: no, Miguel, ya lo pensamos y lo vamos a resolver así, así, así. Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces los proyectos en realidad lo mantienen a uno ocupado constantemente. Inclusive pasa el tiempo y uno sigue pensando: mira, aquel detalle, aquello, ojalá toda esa cosa funcione. Y ese tipo de cosas nos pasan. ¿Y la familia entonces en ese caso es un apoyo? Ah, sí, la familia es un apoyo. Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo siempre jalamos con todos los niños a una cosa u otra, ¿verdad? Ahora, ellos son ya grandes, son profesionales y trabajan y ya me hicieron abuelo, nos hicieron abuelos, ¿verdad? Y todavía, de vez en cuando, a nosotros nos da con jalar con los nietos, ¿verdad? ¿Tuvo algún momento difícil en su carrera? ¿Algún momento de miedo, de temor? Sí, claro. La experiencia de Canadá fue terrible. Le voy a contar qué pasó ahí. Resulta que llega a la Universidad de Concordia, a la Universidad de Costa Rica, a buscar
candidatos a doctorado. Y me escogieron a mí. Entonces yo me fui con toda la familia, ¿verdad? Y entonces llegué yo a Concordia y empecé a llevar los cursos. En un año logré terminar todos los cursos de doctorado. Y no voy a querer ser pretencioso, pero lo saqué con una muy, muy buena nota. Al extremo que me cambiaron la beca que me dieron por un fellowship, ¿verdad? Ese mismo año, bueno, el siguiente medio año que siguió, presenté el seminario de doctorado y la primera propuesta de tesis y los exámenes comprensivos de doctorado, ¿verdad? Los presenté en año y medio. Resulta que mi tutor era una persona sumamente difícil y entonces cuando le presenté la primera propuesta se volvió y me dijo: si usted cree que con esos papelitos va a obtener el PhD, olvídelo. Y yo me dije: ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Bueno, fue muy difícil. Decidí entonces que le dije al profesor, cuando ya se venció mi tiempo del año y medio allá, le dejé mi propuesta, que había estado basada en 250 papers que me leí. Ahí los tengo guardados. Es una cosa como así. Y entonces resulta que se los llevé. Le dije: mire, profesor, aquí le voy a dejar mi nueva propuesta. Yo regreso ahora en septiembre para que me tome el examen de doctorado y ya con eso usted me da vía libre para que yo termine la tesis. Ah, perfecto. Ya me regresé a Costa Rica. En septiembre volví y fui a buscarlo. Mire, profesor, ya estoy aquí, ya usted leyó la nueva propuesta, ya puede tomarme el tema de tesis. La respuesta fue: ¿cómo ha mejorado su inglés? Yo dije: qué cosa más terrible, ¿dónde estoy parado? Entonces salí de ahí y dije: no, yo estoy aquí perdido. Y se lo comenté a mis compañeros: mire, ustedes tienen que ver qué hacen, porque están en manos de, no quiero ponerle un calificativo, pero están en manos de alguien que no los va a dejar salir. Había un estudiante, compañero mío, tenía 8 años de estar ahí tratando de sacar el doctorado. Se pierde la confianza en uno mismo. Se pierde, uno no sabe ni para dónde va. Y el problema que yo tenía era el siguiente: ya me fui para la Universidad de Concordia, usted se va a tener que regresar porque no terminó la tesis. Entonces usted fue y no pudo. Entonces le debí un montón de plata a la universidad porque no pudo. Además de eso, con mis socios quedé súper mal porque no terminé. Y Dios santo, ¿qué hago? Era muy angustiante, ¿verdad? Mi esposa y las amigas de mi esposa allá en Canadá nos ayudaron mucho y entonces, bueno, agarré el teléfono y llamé al profesor Graces en Caracas. Era 1993. Todavía Venezuela era lindísimo. Resulta que me dice el profesor Graces: sí, Miguel, aquí tenemos un programa de doctorado, pero está cerrado. Pero eso no significa que no se pueda abrir. Mande los papeles, todavía está López ahí, que ha sido su tutor. Entonces lo mandé y efectivamente reabrieron el programa de doctorado para recibirme a mí. Y detrás de mí se grabaron como 5 más que estaban ahí esperando que lo abrieran, ¿verdad? Y entonces, bueno, en 2 años más o 3 años más terminé la tesis porque me obligaron a llevar más cursos allá. Y todo eso tuve que costearlo yo porque ya la universidad no podía. Entonces en el 96 terminé el doctorado en Caracas. Pero toda la base se hizo en Concordia, en Canadá. Bueno, nos gana el tiempo, me encantaría seguir conversando horas. Yo estoy segura que hay muchísimas cosas más que tiene por compartirnos. Pero me estaba haciendo ahora la pregunta, don Miguel. ¿Usted está acostumbrado a trabajar en proyectos para construir obras que trasciendan en el tiempo y que superen sismos, que superen estas situaciones? Como mensaje final, ¿qué desearía usted que trascienda en el tiempo de lo que ha sido su carrera y su historia? Oye, sí me la puso difícil, ¿verdad? Yo no sé, mi amor por el patrimonio es muy grande. Lo hospitalario, ahí va a seguir, ya hicimos un aporte. Lo de puentes también. Lo del código sísmico no es obra mía. A mí me tocó coger una estafeta y no la he cogido solo. Tengo unos compañeros que son también muy trabajadores, muy comprometidos y precisamente por eso llegué tarde hoy, por estar en eso, con ellos. Lo que sí me gustaría es también que trascienda lo patrimonial. Le voy a contar un dato. Se me ocurrió reforzar la iglesia de Palmares. ¿Cómo refuerza usted una iglesia de piedra sin ningún otro tipo de refuerzo interno
porque no hay, y sin cambiarle su arquitectura. ¿De qué manera podemos hacer eso? Había unas otras propuestas hechas por ahí, que gente que agregaba unas estructuras metálicas y todo, pero eso desmeritaba Perdía completamente la esencia. Entonces me ocurrió que le íbamos a meter 140 tensoras desde el techo hasta la cimentación a las paredes, trabajando en paralelo, de tal forma que íbamos a convertir una pared de piedra en una pared de piedra reforzada, que trabajara como el concreto. Redacté el artículo y lo mandé a Portugal para presentarlo como una primicia de lo que es el refuerzo de estructuras patrimoniales. Y me lo rechazaron por bastardo, por usar soluciones en obras patrimoniales que no tienen nada que ver con el patrimonio. Y entonces mi punto es el siguiente. Vea, en obras de importancia como una iglesia, usted no puede pretender resolver esta cosa con espadadrapo estructural. Una cosa muy fuerte tiene que resolverla con cosas fuertes. Y si se tienen que violar algunos de los principios que allá los europeos una vez definieron, yo creo que a ratos sin ningún fundamento, ¿verdad? Reforzarla de la manera que ellos quieren, no es posible. Entonces he estado tratando de hacer ver que lo que es el refuerzo patrimonial, cuando ingresamos con ese tipo de obra, todos perdemos. Pierde algo la arquitectura, pierde algo la seguridad estructural, pierde algo el patrimonio, pero la quien gana es la obra y la sociedad, porque al final queda una obra que puede seguir permaneciendo en el tiempo y dando ese legado. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta, ¿verdad? Bueno, y como mensaje final, porque sé cuán importante es para usted la familia. Bueno, ya usted tiene nietos, probablemente, ojalá este podcast dentro de muchos años lo vean esos nietos ya grandes y tal vez los hijos de los nietos. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden, don Miguel? ¿Y cuál sería el mensaje que usted les dejaría a ellos? Bueno, para mis hijos y para mis nietos lo más importante es la rigurosidad en las cosas que se hacen, la honestidad en el trabajo, ¿verdad? Y la pasión que le pongan a las cosas. Sé que ellos todos la tienen, ¿verdad? Probablemente a mis nietos les va a pasar parecido. Mi esposa, por ejemplo, ella es experta en asuntos de telas. Y anda constantemente y es perfeccionista. Si algo no le queda bien, no tiene el menor reparo en soltarlo y volverlo a hacer, cosa que nosotros siempre en ingeniería algo le buscamos. Pero ese es el legado que yo creo que les estamos dejando. Y no solo de mi parte, sino de los dos, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, don Miguel, y muchas felicidades por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias.